Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al Verbo de vida. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. En su origen, Jesucristo es uno con Dios Creador. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. El pasaje bíblico de hoy, Primera de Juan capítulo 2, versículos 17 y 18. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, esta es la prédica número 11 de la serie titulada Primera Carta del Apóstol Juan. Primera de Juan capítulo 2 versículo 17 dice: y el mundo pasa y sus deseos. Hermano, así como el viento pasa, este mundo y sus deseos pasarán. Incluso los no creyentes afirman que lo material es fugaz y pasajero. Antes de entrar de lleno a la prédica, quisiera compartirles una historia sobre lo transitoria que es la vida. Un día, un hombre se había recostado bajo un árbol. Estaba ebrio y se quedó dormido. De repente alguien lo despertó. Era un emisario de otro país quien traía una invitación de su rey para que visitara su nación. El hombre siguió al mensajero. El rey le dio una espléndida bienvenida. Lo nombró a un alto cargo en el gobierno y, además, le dio a una de sus hijas como esposa. De un momento a otro, este hombre llegó a ser un miembro prominente del reino. Tenía una hermosa esposa y bellos niños. Y por 20 años gozó del favor y del aprecio del rey y del pueblo. Sin embargo, un día algo inesperado sucedió y cambió toda su vida. Perdieron una batalla con un país vecino y él tuvo la responsabilidad de esa derrota. Para empeorar la situación, su esposa murió a causa de una enfermedad y ya no gozaba del favor del rey. Así que se vio obligado a regresar a su pueblo y vivir como un ciudadano común y corriente. Eso lo trajo abajo. En medio de esa pesadilla, se despertó y se dio cuenta que estaba bajo el mismo árbol donde se había quedado dormido, completamente borracho. Los 20 años que había creído vivir y las vicisitudes que había pasado habían sido solo un sueño. En base a esta historia se creó un refrán que dice: la vida no es más que un sueño. Sin embargo, hay muchos que en el transcurso de su vida solo quieren disfrutar de fama y honor. No obstante, un día se darán cuenta que todo eso ha sido solo un sueño. Sí, solo un sueño. Creo que los que ya son mayores estarán de acuerdo con que la vida es breve y temporal. Algunos dicen que el tiempo pasa volando y que ahora ya tienen canas y arrugas. Y recuerdan que cuando tenían 20 o 30 años creían que todo lo podían hacer, pero ahora eso ya es historia. He visto cómo muchos de los hermanos que antes gozaban de buena salud, ahora padecen enfermedades. Hermano, lo único seguro después que alguien nace en este mundo es que algún día va a morir. Con el paso de los años, su cuerpo se tornará viejo y débil. Todo lo que hay en este mundo pasa y el ser humano volverá al polvo porque de él fue formado. El Salmo 90, versículo 10 menciona sobre esto: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y Santiago capítulo 4, versículo 14 añade en esta traducción en lenguaje actual: ¿cómo pueden hablar así cuando ni siquiera saben lo que les va a suceder mañana? Su vida es como la niebla. Aparece por un poco de tiempo y luego desaparece. Sí, hermano, su vida es como la neblina. Aparece un rato y luego se esfuma. Aun si tiene dinero, salud, poder y conocimiento, nada de eso será eterno. Incluso los no cristianos saben esto. No obstante, no saben cómo obtener vida eterna ni cómo darle verdadero sentido a su existencia. Saben, en forma vaga, que deben hacer lo bueno y no hacer lo malo. Por otra parte, otros se limitan solo a disfrutar de todos los placeres que ofrece el mundo, porque dicen que después
de morir, ya no hay otra vida. No aceptan en lo absoluto a Dios como creador. No saben ni quieren saber tampoco del cielo ni del infierno, ni tampoco del día del juicio final. Creen que han nacido por mera casualidad, así que viven de esa manera. Beben, comen y se autocomplacen. Como no saben que hay vida después de esta vida, viven pecando, siguiendo sus instintos y buscando las cosas pasajeras de este mundo. Incluso hay algunos que se suicidan al enfrentar alguna dificultad. Sin embargo, ustedes saben que el camino que lleva a la vida eterna no es en vano. Como dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermano, los que viven en el pecado lo hacen porque siguen sus instintos carnales para satisfacer sus deseos. Hacen lo que no deberían hacer para conseguir lo que quieren, el cargo que codician o saciar su lujuria sexual. Si entendieran lo vacío y temporal que es todo lo terrenal, y si tuvieran la esperanza viva por llegar al reino de los cielos, podrían vivir por la palabra de Dios. En la historia se puede ver cómo los que se comportan honestamente tienen un buen fin. No engañan. Viven en paz y mueren en paz. No obstante, los que conspiran, traman maldades y fomentan la desunión, acaban trágicamente. O mueren envenenados o en la total miseria. Los que tienen un buen corazón y actúan de buena fe, incluso si son falsamente acusados, Dios los limpiará de toda calumnia y difamación. Pero los que actúan con maldad tendrán mal fin. Y eso llegará incluso a sus descendientes. Es lo mismo hoy en día. A veces se critica a los que actúan bien y en forma recta. Sin embargo, con el tiempo, Dios mismo los restaurará y los exaltará. Sí, hermanos, el mismo Dios los restaurará. Los que tengan la esperanza viva por llegar al cielo, con toda seguridad vivirán por la palabra de Dios. Harán lo que Dios les dice deben hacer. No harán lo que Dios les manda no hacer. Y se despojarán de todo aquello que Dios aborrece. A ver, hermanos, analicemos los mandamientos en la Biblia. Primero, están los mandamientos que Dios dice debe hacer. Es fácil. Predicar el Evangelio, amar a su prójimo, orar, etc. No es complicado hacer eso. ¿O sí? Orar, compartir la palabra. Hermano, si es cristiano, se supone que todo eso lo debe hacer con gozo y no debe ser una carga para usted. Es lo mismo con lo que Dios le manda no hacer. Por ejemplo, si obedece las señales de tránsito, se sentirá bien. Ahora bien, si no las obedece al ver un policía, se sentirá nervioso. Tal vez otro auto le toque el claxon o la bocina porque no ha respetado una señal. Incluso le podrían gritar o llamar la atención en forma grosera, dura o soez. No obstante, si respeta las reglas de tránsito, nadie lo insultará. Incluso la policía lo protegerá y se sentirá bien haciendo esto. No correrá el riesgo de tener algún accidente. Ven, hermanos, qué conveniente es respetar lo que se debe respetar. Es igual con los mandamientos de Dios. No debe hacer lo que Dios le dice, no debe hacer. Y se lo dice porque le conviene a usted. Es el Dios Todopoderoso quien
se lo dice. ¿Saben por qué deben obedecer? Porque es palabra de Dios. Y porque ustedes son hijos de Dios y ciudadanos del reino de los cielos. ¿O acaso me equivoco? Repito, es Dios quien le dice esto. Por eso debe obedecer. No debe robar, no debe cometer adulterio, debe desechar toda lujuria, no debe tener celos, no debe odiar a su prójimo, no debe juzgar ni condenar a los demás. Todo eso se lo prohíbe Dios. Le pregunto, ¿acaso hacer eso es bueno? Claro que no. Todo eso es malo y perverso ante Dios. Y si tiene algo de eso en su corazón, no se sentirá para nada bien. Si no hace lo que Dios le dice no debe hacer, se sentirá bien y feliz. Por eso, siempre le digo que debe hacer lo que Dios le dice debe hacer y despojarse de lo que Dios le manda despojarse. Dios se lo dice por su bien. Lo único que debe hacer es obedecer. Los que obedecen a Dios no se dejarán tentar por los deseos del placer físico ni por las cosas materiales. Como su mente estará centrada y enfocada solo en llegar al reino de los cielos, no habrá lugar en su corazón para codiciar las cosas terrenales. Queridos hermanos, piense en los cristianos de la iglesia neotestamentaria, es decir, de los primeros años de la era cristiana. De acuerdo a la perspectiva de la mayoría de la gente, vivían una vida miserable y digna de lástima. Muchos tenían que vivir en la clandestinidad, escondiéndose de sus perseguidores. No negaron al Señor ni su fe a pesar de perder sus propiedades, riquezas o incluso su vida. Muchos de ellos mantuvieron su fe a pesar de ser sometidos a las más severas torturas. Y cuando se desató la persecución en todo el territorio, miles fueron ejecutados. Las prisiones estaban tan llenas de cristianos que no había lugar para criminales comunes. Y cuando terminó esa cacería, los que quedaron libres salieron mutilados, ciegos o lisiados de por vida debido a los tormentos que debieron padecer. Estos primeros cristianos no sabían todo lo que ustedes saben acerca del significado de la cruz que llevó el Señor. No habían sido testigos del poderoso obrar del Espíritu Santo. Habían arriesgado su vida porque tenían la plena seguridad que Jesucristo es el Salvador y por la esperanza de llegar al reino de los cielos. Tampoco habían sido testigos de muchos milagros, tal como lo han sido ustedes en esta iglesia. Tan solo habían oído de ellos. Por eso, estando en prisión, no era fácil para ellos permanecer fieles al Señor. No obstante, vivieron una vida cristiana ejemplar, llegando muchos de ellos a morir como mártires del Evangelio. Siempre estuvieron gozosos y agradecidos en medio de la feroz persecución. Tuvieron el firme convencimiento que todo lo que hay en este mundo es transitorio y que, sin importar el costo, no debían renunciar a la vida eterna que les esperaba en el cielo. Hermano, si no va al cielo, irá al infierno. No hay otro lugar. Y no hay nada comparable con el reino celestial. Nada, ni el poder, ni la fama, ni el dinero. Todo en esta tierra es temporal y breve. Incluso si llega a ser presidente de su país, eso no hará que sea feliz. El dinero, mi hermano, no compra la felicidad. Podrá comprar una casa, pero no un hogar. Muchas veces hemos visto cómo hermanos de sangre se pelean e incluso se vuelven enemigos por la herencia de sus padres. Esto sucede a menudo. Una pregunta, ¿qué clase de vida cristiana cree usted que debe vivir? Su forma de vida debe imitar a la que vivieron los primeros cristianos de la iglesia primitiva. Deberá luchar contra el pecado hasta derramar sangre, es decir,
hasta el máximo y resistir todo engaño de Satanás. Le pregunto, ¿se esfuerza por vivir de acuerdo a la palabra de Dios y por despojarse de toda forma de maldad? ¿O tal vez desea disfrutar de los placeres que ofrece el mundo? Hay quienes se preguntan por qué en la iglesia se les dice que deben dejar de hacer tal o cual cosa. ¿Hay alguien que piense así? Quizás crea que dejar de ver televisión, no chatear por el internet, no ir al cine, le hace la vida difícil. Si entendieran que ese es el camino para llegar al cielo, no pensarían de esa manera. Tal vez en 1980 se podría decir que haciendo eso podría llegar al cielo. Incluso en 1990 jamás les he dicho que no hicieran tal o cual cosa. Sin embargo, hoy en día el contexto espiritual es totalmente diferente. No es un secreto que hoy por hoy lo que presenta la televisión está lleno de sexo, lascivia y violencia. La mayoría de los programas tratan de adulterio, lujuria y pecado. Por eso les he dicho que no vean televisión, que no se dejen tentar por los deseos del placer físico, por lo que ve, ni por las cosas materiales. Todo eso los llevará a pecar. Por ello, les reitero una y otra vez que no hagan esas cosas. Además, no es difícil. Hermanos, les estoy mostrando el camino para llegar a la mejor morada en el cielo, para que no se manchen con el pecado. Repito, no es difícil. Hermano, el pecado no es un juego, es algo serio. Si cede una vez a la tentación, eso lo desanimará y hará que su lucha para resistir la tentación sea cada vez más dura. Espero que ninguno tenga este tipo de atadura carnal y que desechen toda clase de placer físico. Los animo a siempre recordar y grabar en su corazón la gracia de Dios y tener presente la recompensa que recibirá en el cielo si se mantiene puro y santo. Los desafío a que por amor al Señor y porque anhelan llegar al cielo, pongan en práctica en su vida diaria la palabra de Dios con gozo y buen ánimo. Amados hermanos, ahora veamos 1 de Juan capítulo 2, versículo 18, que dice: Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Hermano, esta palabra se aplica a todos los cristianos. No obstante, pone énfasis en los que tienen el nivel de fe de un bebé espiritual. Ya les he compartido el significado espiritual de los niveles de fe cuando la Escritura menciona hijito, niño, joven y padre respectivamente. A ver, una pregunta, ¿a qué nivel de fe se refiere cuando menciona hijitos? Se refiere al nivel de fe de un nuevo creyente. Hijitos no hace alusión a un niño físicamente, sino a un niño en su crecimiento espiritual. Los que saben solo las verdades básicas de la fe cristiana y que están en el segundo nivel de fe son aquellos que aún no han podido desechar los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Estos son espiritualmente niños. Los que recién han aceptado al Señor Jesucristo como Salvador son bebés espirituales y deberán crecer hasta llegar al nivel de fe de un niño. Hermano, no importa si usted es un pastor o un líder, si no se despoja de una mente adúltera o de los celos y la envidia, estará en el nivel de un bebé espiritual porque estará haciendo lo que hace un bebé espiritual. Hermano, usted debería haber llegado al menos al nivel de fe de un joven. Si todavía no ha llegado al nivel maduro de la fe, al menos debería estar en el nivel de fe de un joven. Hermano, una pregunta. Si un joven de 20 o más años de edad le pide a su padre una propina, ¿qué cree que le dirá el padre? Pues de seguro le dirá que si quiere dinero que trabaje, que no sea ocioso, que más bien es él quien debería ayudar económicamente a la familia. Sí, hermano, un joven ya debe de aportar a la casa. No es para nada bueno ni correcto que un hombre joven les pida dinero a sus padres. Sin embargo, un niño sí lo podría hacer.
Si los que se supone deberían haber llegado al nivel de fe de un joven viven una vida cristiana del nivel de fe de un bebé espiritual, hasta Dios, por decirlo de alguna manera, se frustrará con ellos. Por eso Dios no responderá sus oraciones. Hermanos, deben llegar mínimo al nivel de fe de un joven. Sin embargo, parecen bebés. Le pregunto, ¿cómo cree que se sentirá su Padre Celestial? Si este es su caso, deberá arrepentirse, corregir su forma de vida y de ahora en adelante vivir una recta y correcta vida cristiana. Continuando con la prédica, los que tienen el nivel de fe de un niño procurarán obedecer la palabra. No obstante, habrá muchas circunstancias en las que no lo podrán hacer. Caerán y se levantarán una y otra vez. No entienden completamente la palabra de Dios. No oyen claramente la voz del Espíritu Santo ni reciben su dirección. Apenas han dejado de ser nuevos creyentes. Sin embargo, si ha sido cristiano por 2 o más años, ya sabe la palabra de Dios. Y si aún así peca, eso demostrará que no ama a Dios. Sabiendo que lo que hace es pecado, aún así lo hace. La Biblia dice que eso no le será perdonado. Y Dios ya no lo verá como un hijo. Estará crucificando otra vez al Señor. Sabe que no debe pecar y aún así lo hace. Por eso no será salvo. Hermano, debe vivir una correcta vida cristiana. Por ello, hay algunos que, a pesar que enseño esto en las prédicas, no pueden oír la voz del Espíritu Santo ni ser guiados por Él. En cuanto a mí, desde que acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador, pude escuchar la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él. Tenía mis ojos espirituales abiertos. Así que cuando enfrentaba algún problema, Dios abría mis ojos espirituales y todo se resolvía. Pero ustedes ya no son nuevos creyentes. Muchos ya son cristianos por 3 o más años. Dios ya debería responder a sus oraciones y el Espíritu Santo los debería guiar en su vida diaria. Sin embargo, muchos no viven esta clase de vida de fe. Es porque aún tienen maldad en su corazón y porque todavía pecan. A pesar que deben desechar toda forma de maldad de su interior, no lo hacen. Más bien se deleitan en la morbosidad de sus pensamientos. Por eso no pueden oír la voz del Espíritu Santo. No importa cuántas veces oigan las prédicas, no las aplicarán en sus vidas. Hermano, es fácil oír la voz del Espíritu Santo y ser guiado por Él. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Dice que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios pueden llamar a Dios Abba Padre. Por cierto, tal como se menciona en el capítulo 8 de la carta a los Romanos, los verdaderos hijos de Dios pueden llamar a Dios Abba Padre. No obstante, hay muchos que claman Abba Padre y no oyen la voz del Espíritu Santo. Eso es algo contradictorio. Los que oyen la voz del Espíritu Santo claramente lo demostrarán en su estilo de vida. Es decir, por sus hechos y acciones. Hay pastores en esta iglesia que cuando oran por cada uno,
pueden discernir lo que les sucede. Retomando el tema, los que tienen la fe de un joven o el nivel de fe de un padre no serán tentados por el anticristo. Sin embargo, los que aún son bebés espirituales correrán el peligro de ser engañados por las mentiras y los trucos del anticristo. Por eso, el versículo antes citado está dirigido especialmente a los que son niños en su nivel de fe. Como no han llegado a estar firmes en la roca de la fe, este pasaje enfatiza que deben guardar su fe para que no sean engañados cuando aparezca el anticristo. Además, deberán esforzarse por crecer espiritualmente hasta llegar al nivel de fe de un joven e incluso de un padre. Hermanos, ¿a qué se refiere la Escritura cuando menciona el último tiempo o los últimos días? Se refiere al tiempo comprendido entre el día en que el Señor Jesús nació en esta tierra y el momento en que regrese por segunda vez para llevar a su iglesia. Repito, este término incluye el lapso comprendido entre el día del nacimiento del Señor hasta su retorno. Es decir, estos últimos días ya empezaron desde el nacimiento del Señor Jesucristo. La era en la que estamos viviendo ahora marca este último tiempo, estos minutos finales. Ahora está más cerca que nunca el retorno del Señor y el final de todas las cosas. Por eso, las señales que marcan estos días del fin o estos últimos tiempos no son solamente indicaciones vagas o confusas, ya están siendo claras incluso para los no creyentes. Tal vez se pregunte, ¿cuáles son esas señales? Cuando los discípulos le preguntaron al Señor acerca de esto, Él les respondió lo que se menciona en Mateo capítulo 24, a partir del versículo 5 al 14. La cita es un poco larga, así que iremos versículo por versículo. El verso 5 dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. El pasaje dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Hay muchos como estos que andan por el mundo autoproclamándose Dios o Cristo. Aparecen una y otra vez. Ya les compartiré del anticristo cuando lleguemos al pasaje que lo menciona. Prosigue la Escritura. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Hermano, en las prédicas sobre Apocalipsis ya les expliqué que los rumores de guerra se refiere a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Continúa el verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Hermano, Corea del Sur es un país que últimamente ha experimentado un desarrollo económico notorio. Incluso ahora la incluyen entre las naciones más desarrolladas. Sin embargo, en el mundo entero hay todavía mucha gente que vive en pobreza extrema o que muere de hambre. Finaliza el versículo 8, y todo esto será principio de dolores. Hermano, ya anteriormente ha habido desastres naturales en el mundo. Sin embargo, la severidad de los últimos es inédita. Acerca de lo que acontecerá en estos días finales, cuando una nación se levante contra otra y se presenten terribles pandemias, creo que ya saben que todo esto ya está sucediendo tal como lo he compartido desde este altar en estos últimos años. Hay hambrunas, terremotos y toda clase de catástrofes alrededor del mundo, y cada vez es peor. Y a pesar que las calamidades son cada vez más graves, el ser humano se ha vuelto insensible a ellas. Incluso luego de unos días se les olvida el último desastre natural que sucedió. Actualmente, el ser humano se ha vuelto desmemoriado, y es porque la estructura de su cerebro se está formando de esa manera. ¿Saben por qué? Porque ya no es necesario estudiar ni pensar. Les doy un ejemplo con las matemáticas. Bueno, al menos creo que todavía tienen que memorizar la tabla de multiplicar, pero de otra manera ni eso tendrían que hacer. Todo lo que requieren hacer es sacar su calculadora y ya está. Ya no se usa el cerebro, solo se usan las máquinas. De vez en cuando sería bueno que usaran algo del cerebro que Dios les ha dado. Sin embargo, la mayoría prefiere confiar en las máquinas.
Por eso no desarrollan su capacidad de memoria ni de retención, y todo se les olvida con suma facilidad. No obstante, a pesar que al ser humano se olvide los tiempos en los que vive, Dios está mostrando las señales que marcan el fin de este mundo, y con toda seguridad eso sucederá muy pronto. Continúa la cita en el versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Hermano, debe vivir una vida de fe en victoria. No deberá retroceder jamás. Siempre deberá caminar en la luz, en la verdad, y ser más que vencedor en toda prueba. Prosigue la Escritura, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Tal como está escrito, el evangelio ya se ha predicado en todo el mundo, incluso en Israel, que representa el último rincón de la tierra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 2 al 5, nos habla de los pecados que proliferarán en estos últimos días, antes que llegue el fin del mundo. Y dice el pasaje: porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esposos deben amar a sus esposas y esposas deben respetar a sus esposos. Pero lamentablemente hoy en día eso no se da. El ser humano busca su propio placer y conveniencia en todo. Incluso hay matrimonios que tienen cuentas separadas en el banco. Hace 20 o 30 años eso no era así. Los que son mayores lo saben, ¿cierto? Los matrimonios no tenían cuentas separadas en el banco. Sin embargo, hoy en día eso es normal. En caso de divorcio, cada uno tiene su propio dinero acumulado y cada uno se va por su lado. Así es la vida conyugal en la actualidad. Y no solo es aquí, sino en todo el mundo. En el pasado no se podía concebir que un matrimonio con hijos se divorciara. No obstante, hoy en día el desenfreno ha aumentado de tal manera que incluso el amor en el matrimonio se ha enfriado. Por eso hay padres que abandonan a sus hijos. Las parejas se casan, se divorcian, se vuelven a casar una y otra vez o simplemente se separan y conviven con otra pareja. Ese es el mundo actual. Los hijos nacen no por un sano deseo de formar una familia, sino por el desenfreno malsano de tener relaciones sexuales indiscriminadas. Le pregunto, ¿acaso Dios le ha hecho algo malo? ¿Cómo puede el ser humano traicionar a Dios y después atreverse a llamarlo Padre? El ser humano es quien ha traicionado y ha abandonado a Dios. Dios nunca lo ha abandonado. Los padres jamás deberían abandonar a sus hijos. Los deberían cuidar y proveer. Sin embargo, debido a esa vorágine de desenfreno y de pecado, la mayoría solo busca el placer físico. Hoy en día el porcentaje de niños abandonados ha aumentado en forma alarmante. Este es el actual panorama desolador del mundo. Retomando el pasaje bíblico, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros. La Biblia señala que si ama el dinero, no será salvo. ¿Sabe por qué? Porque cuando tiene codicia, eso lo llevará a robar y a todo tipo de desenfreno. El amor al dinero lo perderá. Sí, hermano, estafará, hará negocios ilegales, etc. Por eso, Dios dice que los que aman al dinero no serán salvos. Si no se arrepienten y corrigen su vida, repito, no serán salvos. Sí, hermano, escúchelo bien. La codicia, la envidia y el amor al dinero lo perderán. Continúa la cita. Avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. ¿Le resulta familiar todo esto? Esta parte, hermano, describe exactamente el mundo de hoy en día. Prosigue el pasaje. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hermanos, el ser humano debería en forma natural hacer lo bueno, pero la verdad es que no lo hace. Llaman bueno a lo malo y malo a lo bueno. Añade el versículo: traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios.
Sí, hermano, si dejándose llevar por sus instintos sensuales comete las obras de la carne, eso querrá decir que usted busca solo satisfacer su lujuria en vez de amar a Dios. Así no será salvo. Nuestro Señor dijo que primero se debe amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas. ¿Sabe por qué? Porque Dios es su Padre espiritual. Él ha dado al ser humano el espermatozoide y el óvulo para procrearse. Él lo quiere guiar al eterno reino de los cielos. Él dio a su único Hijo como ofrenda compensadora en la cruz por sus pecados para salvarlo del infierno. Por eso debería amar a Dios y al Señor por sobre todo. No obstante, algunos no lo hacen. Buscan el placer carnal pisoteando la palabra de Dios. Saben que irán al infierno. Y sin embargo, conculcan la palabra de Dios. Como aman el placer físico y la lujuria, se apartan de Dios. Ignoran la palabra del Señor y no viven de acuerdo a su voluntad. Finaliza el pasaje, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, evita. Sí, hermano, deberá evitar a esta clase de personas. Aléjese de ellos. No hable con ellos. No los frecuente ni los visite. Solo entonces toda hipocresía y pasión carnal saldrán de la congregación. Asegúrese de evitar a esta clase de personas. Como les decía, esta palabra, la palabra de Dios, se ha cumplido tal como está profetizada. Por eso, hoy por hoy, el mundo está lleno de pecado. Hermano, los diferentes medios de comunicación dan a conocer actualmente horrendos crímenes que son chocantes incluso de mencionar. En la iglesia también hay algunos lobos vestidos de ovejas que viven en el pecado. Por eso es preciso que los cristianos siempre estén alertas. No obstante, la mayoría ignora estas advertencias sobre el fin de los tiempos. Incluso en el tiempo del apóstol Pedro hubo quienes negaban estas amonestaciones. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 3 y 4, señalan sobre esto. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hermano, así es el mundo actual. La gente busca satisfacer su placer carnal, dan rienda suelta a su lujuria y cometen pecados de muerte, y aún así tienen el descaro de decir, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Una pregunta, ¿usted cree que si supieran que el Señor viene ahora, vivirían de esa manera? Finaliza la cita y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Hermano, la gente simplemente no quiere creer. No quieren creer que ya se acerca el fin de los tiempos y que va a haber un juicio final. Por eso continúan pecando. Si en verdad creyeran, no vivirían así. Sin embargo, hay algo de lo que no se han percatado. Aun si faltara 1000 años para el día del juicio final, uno no sabe cuánto tiempo le queda. Además, suponiendo que viviera 1000 años en esta tierra rodeado de fama y de riquezas y luego fuera al fuego eterno del infierno, ¿valdría la pena esos 1000 años de placer? Dios dice que para Él el tiempo es solo un instante. ¿Sabe por qué? Porque Él es eterno. Él es la misma eternidad. Después de esta vida física, su vida será eterna. Así que no importa cuánto tiempo pase, para Dios será solo un instante. Cuando llegue al cielo, se dará cuenta de esto. Hay vida después de esta vida, y eso es lo que en realidad importa. Ahora bien, le pregunto, ¿todavía quiere vivir una vida de placer carnal en este mundo finito y luego ser torturado por la eternidad en el infierno? Si es así, le digo que es un completo tonto. Incluso para el ser humano no es fácil llegar a los 100 años de edad. Además, nadie sabe lo que le acontecerá el día de mañana. Usted piensa que ahora está sano, pero puede ser que antes del final de este día se le diagnostique una enfermedad terminal. No había sentido nada malo antes. Sin embargo, de un momento a otro comenzó a toser y a escupir sangre. En la primera etapa del cáncer al pulmón no se presentan dolores. No obstante, si el mal se desarrolla, llegará un momento en que ya será muy tarde para cualquier tratamiento.
Por otra parte, hay miles de personas que fallecen producto de accidentes automovilísticos y no lo saben hasta que mueren. Por eso, al margen de la edad, debe estar listo para ese último momento en el que enfrente la muerte. En especial, los que están viviendo en estos últimos tiempos deberán estar más atentos y alertas que nunca. Termino el mensaje, amados hermanos en Cristo y estimado público. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 2 y 3 citan: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7, agrega: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración. Hermanos, los que están espiritualmente dormidos creerán que el Señor va a tardar en venir y no estarán preparados cuando llegue el fin de todas las cosas. Sin embargo, a los que están espiritualmente alertas no les tomará por sorpresa el retorno del Señor cuando venga por ellos. Vivirán cada día por fe y en fe. Así estarán preparados para el día final y recibirán a su Señor con gozo y alegría. Espero que todos estén siempre alertas y vigilantes. Así, cuando el Señor regrese por su iglesia, podrán hallar verdadero reposo junto a Él. Por eso, siempre les estoy predicando una y otra vez que deben desechar toda forma de pecado. Ese es el camino para ser salvo. Cada día está más cercano el retorno de nuestro Señor y Salvador. Es mi deseo que todos los cristianos en todo el mundo oren sin cesar y estén alertas y despiertos espiritualmente. Los exhorto a dejar completamente toda forma de pecado y a adornarse como la novia del Señor, limpiando su corazón de toda maldad. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que puedan vivir eternamente junto a Él en la Nueva Jerusalén. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Aleluya. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Que la palabra que hoy han escuchado tus hijos se haga fe y vida en ellos. Padre, te pido que los ayudes a estar siempre alertas y vigilantes y orando constantemente. Ya estamos viviendo el final de estos tiempos. Debemos tener cuidado de no mancharnos con ninguna forma de maldad ni de pecado. Por favor, Padre, te pido que cada uno de tus hijos vivan una vida de oración, que puedan crecer en su nivel de fe y discernir todo para no ser engañados. Echa fuera de sus vidas toda influencia maligna y satánica que los pueda llevar a pecar. Padre, por favor, te ruego, haz que siempre estén alertas y vigilantes. Gracias, Padre. He orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Aleluya, Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Líbralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervio, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacteria. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado,
cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes, enfermedades propias de la mujer, enfermedad a la tiroides y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia, que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Líbralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos rotos. Sana toda quemadura. Líbralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. Revive a los muertos. Bendice a los que no pueden tener hijos. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, ¡fuera! Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, ¡fuera! Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad, y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen y que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y prosperen todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles y con tus ojos que son como llamas de fuego. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Jesucristo, la palabra de vida que era desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad, quien nos da vida eterna. Estimado público, esperamos que a través de esta serie de prédicas del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Dr. Gerald Lee, llegue a vivir una perfecta vida cristiana como verdadero Hijo de Dios. Открывай нам небеса, Бог напаляй світло і щедро, даєм нам силу працьбета, Бог нам дарує благословення. Открывай нам небеса, Бог напаляй світло і щедро, даєм нам силу працьбета, даєм нам силу працьбета.
집에 가서